bien, estamos listos para la entrevista y nos acompaña Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional. Por supuesto, le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a compartir con nuestros televidentes algunos datos que tienen que ver con la percepción de la ciudadanía sobre proyectos de ley vinculados a una reforma electoral. Todos son datos muy interesantes y lo conversamos un poco fuera del aire, Urpi, que nos indican que hay una gran expectativa del ciudadano porque hayan cambios, porque hay además una mayor seriedad en nuestra clase política. Efectivamente, ya la coyuntura en estos últimos meses y años, diríamos, porque no nos olvidemos, tenemos expresidentes en la cárcel, tenemos presidentes, gobernadores regionales, alcaldes, y los que no están en la cárcel están siendo investigados, ¿no? Entonces, hay un descrédito enorme a la clase política, hay muchísima desconfianza, la gente siente que ya está cansada y la gente sí quiere sentirse representada en su clase política, la gente necesita solución a sus problemas inmediatos, a su día a día. Entonces, frente a eso, hay, digamos, cierta acogida a propuestas que hoy se están discutiendo en el Congreso y en los medios de comunicación respecto a qué se debería hacer, pero finalmente eso se debería traducir en ojos de la población a una profesionalización de la política, que se pueda trabajar con cuadros y gente que no sea improvisada, que no nazca de la noche a la mañana, o que ya hay denuncias de pagos de cupos, por ejemplo, para poder ser candidato. La gente no quiere eso porque siente que el que pagó un cupo al final es una persona que va a llegar a recuperar su dinero y no va a llegar a trabajar para la población. Y la información llega, además, y llega de manera inmediata. No, eso también hay que tenerlo en cuenta. Luchar contra este descrédito, recuperar la confianza del ciudadano, puede sostenerse en algunos proyectos de ley. ¿Qué pasó con la mirada de una reforma integral, en su percepción? Efectivamente, lo ideal hubiera sido tener una reforma electoral integral, ¿no? Que pudiera ser incluso ya puesta en práctica en este proceso electoral, porque estamos ya a pocos meses de las elecciones municipales. Sin embargo, no ha sido así porque, claro, hay el conflicto de ponerse de acuerdo los distintos partidos políticos que muchas veces, y eso también es un tema que se ha evaluado en la encuesta. La gente, vamos a ver cómo el desgaste que tiene este Congreso se traduce en que la gente ya no quiere reelección de congresistas. ¿Y por qué? Porque la gente siente que estos congresistas se han desgastado mirando más sus intereses propios que los intereses de la ciudadanía. Y por eso es que no ha habido una reforma integral del sistema electoral, y hoy lo que estamos viendo son proyectos de ley que van a terminar siendo una especie de parches frente a una problemática que está latente y que es parte de nuestra política y que preocupa a todos los ciudadanos. Bueno, y ojalá que esos proyectos de ley puedan ser los primeros pasos, ¿no?, para que efectivamente, en la medida de lo posible, se haga algo mucho más integral y sistemático. Vayamos uno a uno de ellos. En principio, sancionar penalmente a agrupaciones políticas que no declaren el financiamiento. ¿Cuántos peruanos están de acuerdo con esta medida? Según la encuesta Pulso Perú, 83%. ¿Eso qué quiere decir? La gente, el peruano, está mucho más entendido en lo que tiene que ver con el financiamiento y los peligros del financiamiento ilegal. Sí, en esto se ha tomado muchísima conciencia en la población, sobre todo en esta última campaña, ¿no? En la campaña presidencial, donde la gente empezó a cuestionar las dádivas, empezó a cuestionar los regalos, de dónde provenía el dinero, todas las denuncias de corrupción que se han ido destapando en estos últimos años, finalmente han redituado que la gente dice, bueno, hay que ver de dónde viene el dinero. Y este es el impacto, ¿no? Y este lo estamos viendo en cifras. 83% es mayoritario, es decir, la gente sí quiere que haya sanción si es que no se declara, si es que el origen del dinero no es lícito. La gente quiere transparencia. Lo que es positivo es que, ojo, estas cifras no son o no están de base, digamos, especialistas ni nuestros legisladores. Lo conversamos también fuera del aire, sino que es el ciudadano el que está pidiendo y el que está respondiendo. Así es. Nosotros venimos hace más de... Bueno, Datum es una empresa que tiene 37 años. Venimos muchos años midiendo la democracia en el Perú desde el año 80, o el sentido de la ciudadanía en el Perú. Y sí es increíble cómo ha ido cambiando el involucramiento de la ciudadanía respecto a estos temas, porque claro, nosotros no veníamos en el 80, cuando Datum se inicia, no veníamos de una democracia, entonces costó los primeros años, luego tuvimos los años del fujimorismo, y entonces somos una democracia muy joven, con muy poca experiencia
política como ciudadanía. Sin embargo, en estos últimos años sí vemos cómo el hartazgo que ha habido frente a la coyuntura ha hecho que la gente se involucre y empiece a demandar muchísimo más y ser mucho más duras con su clase política, precisamente por esto, ¿no? Sanción penal, investigación, origen del dinero. ¿Y esto va acompañado de información certera por parte de la población? Es decir, que la población comprenda a cabalidad conceptos que se incluyen en esta encuesta, por ejemplo. A ver, yo creo que en los temas de información también es muy importante que hagamos una precisión. Sí. Por un lado, vivimos en la, digamos, en la época de la superinformación. O sea, hoy todo ciudadano que quiere estar informado puede. Es decir, las redes sociales han jugado un rol importantísimo en la democratización de la información. Qué bueno. A mí me sorprendió mucho, y ya no a nivel de encuestas, sino a nivel de focus group, cuando tenemos a la gente y nos dice, sí, yo entré al Jurado Nacional de Elecciones y vi la hoja de vida de los candidatos. Entonces tú dices, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y ya no es un sí o un no, un acuerdo o desacuerdo, sino que además hay un trabajo de por medio, la curiosidad está enrumbándose hacia la veeduría ciudadana un poquito. Así es. Entonces ya hoy el ciudadano busca un poco más, accede a información, entonces hay un ciudadano más informado. ¿Qué tanto comprende estos conceptos? Eso todavía es bastante complejo. Es decir, el hecho de que tenga acceso a la información, ¿no? El hecho de que tenga acceso a la información no significa o no implica que tenga entendimiento pleno y total de todo de todos los conceptos que está. Más sí una posición. Sí, exactamente, y encima formar una posición, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el trabajo de los mensajes. Sí. Es decir, el plan de gobierno, por ejemplo, de un candidato puede ser súper extenso, pero al final tiene que centrar en 3 o 4 mensajes claros, entendibles, porque finalmente se va a perder. Entonces, la gente entiende gran parte de estos conceptos, no llega a entender, digamos, de repente todas las implicancias, pero finalmente sí se forma una idea clara y tiene claro que quiere trabajar o quiere que el país trabaje en dirección hacia mecanismos de mayor participación, de política ciudadana, y que además esto esté acompañado de procesos democráticos internos dentro de los partidos políticos, ¿no? No quiere improvisación en la política. Vayamos con esto que mencionas justamente, porque 85% de la población solicita la participación obligatoria de los organismos electorales en los procesos de democracia interna, ¿no? Esto puede ser para algunos quizá un tópico especializado, ¿no? Porque muchos no saben cómo funcionan las organizaciones internas, o sea, las organizaciones políticas, perdón, en su interior. Sin embargo, este porcentaje es bastante alto que pide la presencia de los organismos electorales. Claro, porque precisamente a través de los años, y hoy ya estamos viendo, ayer se veía en redes sociales, ¿no? Cuando ya se han empezado a definir candidatos para la alcaldía de Lima, habían ya denuncias por cupos, por negocio ¿no? ¿Cuánto pagas por y esa encuesta se ha hecho previamente incluso, y la encuesta ha sido previa, ¿no? Entonces ya la gente tiene esta sensación de que hay mucho, por un lado, favoritismo hacia amigos, conocidos, familiares, ¿no? Porque también hay eso en la política peruana. Entonces, parcialización. Bueno, que tengan posibilidades quienes realmente son elegidos democráticamente por las bases del partido y no porque tengan una relación personal con el líder o lideresa del partido. Ahora, yendo quizá por la misma línea, un proyecto de ley que despertó polémica fue el que exigía o exige 3 años como mínimo de militancia para postular un cargo de elección popular, sea presidente o congresista de la República. Esta medida tiene el 72% de respaldo de la población. ¿Qué significa eso? Así es, y lo acabamos de ver en las 2 notas que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Vemos que 22 de 130 congresistas están afiliados a un partido, y ya viendo de cara a las elecciones municipales de Lima... También estamos viendo quiénes están afiliados y quiénes no, ¿no? 10 de 19 candidatos están afiliados a un partido, ¿no? Entonces, ¿qué representación puede tener un candidato que es invitado, ¿no? O sea, ese es un poco el cuestionamiento de la población, y qué sincronía puede haber frente a las propuestas del partido con las propuestas del candidato, porque finalmente tiene que ser una sola línea de acción, si no es un vientre de alquiler, y la población no quiere vientres de alquiler. ¿Y qué mensaje, ojo, le da al ciudadano un posible alcalde con militancia, ¿no? Por decirlo de esta manera, y otro sin militancia? ¿No hay una especie de mayor confianza? Claro, porque quien tiene militancia está... Hay un respaldo, mayor solidez. Y está mostrando una línea política o una trayectoria, ¿no?
quien no ha militado, quien acaba de aparecer, probablemente no está mostrando una carrera. La gente, y esto lo hemos preguntado cuando buscas, ¿qué atributos buscas en un candidato? La gente quiere personas con experiencia política. Es decir, no quiere que quien llegue a aprender, porque la curva de aprendizaje es, digamos, muy empinada y en ese proceso se pierde tiempo. Por supuesto. Como la gente quiere resultados, entonces quiere que ya venga con haber algún tipo, o sea, el candidato a alcalde no tiene que haber sido alcalde, pero puede haber sido congresista, puede haber sido regidor, puede haber tenido otro cargo público, que la gente quiere experiencia, y esa experiencia solamente se adquiere si hay militancia y si hay trayectoria política. Por supuesto, bueno, mayor preparación y un sistema que luche contra la corrupción. 82% de la ciudadanía está de acuerdo con que las personas involucradas en un proceso penal por un delito en agravio del Estado, ya sea acusación fiscal o mandato de detención, no sean candidatos a la presidencia o al Congreso. Lo mencionabas un poco también. Claro, no queremos impunidad. O sea, exacto. Queremos que trabajen, y si van a llegar a robar, eso no queremos que quede impune, no queremos que se lleven nuestro dinero. Ese es el sentir de la población. Y no solo eso, sino que si pasa, hay también la posibilidad de quitar la inmunidad a los congresistas, porque esta medida tiene un respaldo de 78% y 70% que varió entre 2 meses, me parece, entre abril y mayo. Así es, y aquí es interesante porque lo que se ve es el desgaste del Congreso, ¿no? Hasta hace un tiempo esta, digamos, evaluación que se hacía al Congreso no era tan dura como lo es ahora, es decir, cada vez hay más gente que no quiere reelección de congresistas, cada vez hay más gente que considera que se le debe quitar la inmunidad a los congresistas en caso de que estén involucrados en algún acto de este tipo, ¿no? Entonces, ha habido un desgaste muy grande y estas son las consecuencias de no haber precisamente trabajado en favor de la población. ¿Cuáles serían los principales retos para nuestros legisladores y para el Ejecutivo si ponemos en frío estas cifras? ¿Cómo responder a la ciudadanía de manera inmediata o a mediano y largo plazo? Bueno, el reto es enorme porque finalmente digamos, hay muchos intereses en juego y no necesariamente poner esto en blanco y negro en una, digamos... Es la fórmula mágica, ¿no? Tampoco. Y siempre saldrán detractores. Sin embargo, este es el sentir de la población, es importante escucharlos porque, digamos, si queremos construir un país necesitamos construir sobre bases sólidas, sobre democracia, sobre instituciones, y estas son las bases para... Los partidos políticos son las bases para la institucionalidad del país. Y representando la necesidad del ciudadano, aquello que el ciudadano está pidiendo. Muchísimas gracias, Urpi, por habernos acompañado. Hemos conversado con Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional, y con ella despedimos el bloque de elecciones regionales y municipales.